Es un gozo saludarles una vez más, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Qué privilegio para mí que juntos podamos continuar en esta experiencia riquísima como es el del estudio de la palabra de Dios. Alabo al Señor por el plan de Reavivados por su palabra, porque nos permite como un solo pueblo unirnos para escuchar la voz de Dios. Por eso es mi desafío todos los días a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, a cada uno de los amigos que se conectan a través de esta red para oír la palabra de Dios, que busquemos todos los días abrir nuestras Biblias y absorber nosotros mismos las lecciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por supuesto, tú puedes leer cualquier otra porción de la Biblia en ese culto personal, pero no dejes de leer el capítulo diario, porque allí tiene Dios mayor luz para toda su iglesia, porque ese es su plan. Bendito sea el Señor. Por supuesto que al estudiar la palabra siempre vamos a conseguir luz. Estamos llegando hoy al capítulo número 1 del Evangelio según San Lucas. Es decir, estamos comenzando con el tercer evangelio y con el tercer libro del Nuevo Testamento. Y antes de avanzar, a mí me gustaría recordar una vez más a los destinatarios de cada uno de los evangelios, para que en consecuencia tengamos claro el mensaje, el énfasis del mensaje. Recuerda que Mateo, el propósito de Mateo es escribirle a los judíos. Por eso el énfasis de su evangelio está centrado en probar que las profecías del Antiguo Testamento, las profecías que hablaban del Mesías, se están cumpliendo allí en la vida de Cristo Jesús. Marcos, el propósito es escribirle a los romanos, mostrarle que la religión cristiana es una religión verdadera basada en la experiencia del Mesías. Lucas va a tener como destinatarios a los gentiles. Por eso es que el énfasis de Lucas es un poquito más sistemático. El énfasis de Lucas en los milagros está allí. Claro, él es médico, es lo que más le llama la atención. Y el Evangelio de Juan es escrito mucho después. El énfasis va a ser, los destinatarios, van a ser los cristianos. Y el énfasis es mostrar la divinidad de Cristo Jesús para corregir algunas fallas que se habían introducido ya en la iglesia del Señor. Así que vamos entonces a introducirnos en el capítulo número 1 de Lucas. A los primeros 4 versículos, Lucas va a explicar la razón por la cual él escribe esto. Y vamos a darnos cuenta que Lucas, aparte de médico, era un investigador nato. Le gustaba certificar lo que escribía. Y tanto el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, como el libro de los Hechos, que también pertenecen a él, vamos a darnos cuenta que el énfasis es la investigación, que él comprueba lo que dice. Por supuesto, en el libro de Hechos, muchas de las porciones él es protagonista de ellas, porque anda con Pablo en esos viajes misioneros. Así que él comienza diciendo, ya que muchos han tratado de colocar en orden, y muchos nos indica que aparte del Evangelio de Marcos, que ya estaba escrito, y hay posibilidades de que también ya estuviera escrito el de Mateo. Es decir, aparte de ellos dos, muchos más habían escrito. Como lo dije en una oportunidad, por alguna razón el Señor decidió que solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueran los evangelios que llegaran hasta nosotros. Por alguna razón fueron los que el Señor preservó en el canon. Pero Lucas da a entender que muchos habían tratado de escribir las cosas que habían sucedido. Así que él va a hacer una investigación para colocarlas en orden y certificar que lo que está diciendo sea verdad. A mí me encanta la expresión que usa Lucas. Dice, muchos han tratado de colocar en orden las cosas que entre nosotros son ciertísimas. Tremenda expresión. Es decir, aunque Lucas no había tenido la oportunidad de ser parte de los discípulos directos del Señor Jesús,
él había abrazado la salvación y había comprobado que Cristo era real. Entre nosotros son ciertísimas, dice. Este libro, tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, él se lo va a escribir a una persona en particular, Teófilo. Algunos eruditos han pensado que este es un nombre que Lucas le da, un nombre inventado que Lucas da a todos los cristianos gentiles. Sin embargo, la expresión del saludo nos comprueba que era una persona real, que existía, excelentísimo Teófilo. Es decir, era un saludo que se le daba a dignatarios. Teófilo no solamente era real, sino que podía ser alguien importante allí en el mundo gentil. Comienza entonces el evangelista Lucas hablándonos de el nacimiento de Juan el Bautista. Es el único de los 4 evangelios que toma tiempo para hacerlo. Nos habla de Zacarías, era el sacerdote, uno de los sacerdotes principales, casado con Elizabeth, que era de las hijas de Aarón, es decir, era descendiente también directa del primer sacerdote Aarón. Y dice la Biblia, lo describe como justos delante de Dios, piadosos, estudiosos de la palabra de Dios. Y agradezco al Señor por la inspiración, porque ella agrega que eran estudiosos de las profecías y anhelaban que Cristo, que el Mesías llegara. Anhelaban que la promesa de enviar un Salvador se cumpliera. Pero tenían un detalle, un problema, no tenían hijos. Elizabeth era estéril. Y dice el relato allí en Lucas que le tocó por suerte a Zacarías ofrecer el incienso. El incienso se ofrecía tanto en el culto matutino como en el vespertino. En el sacrificio de matutino o vespertino no nos indica cuál de los dos era que le tocó, pero el matutino se hacía a las 9 de la mañana, el vespertino a las 3 de la tarde. Ambas horas acumulaban a mucha gente y dice que había muchos afuera esperando que él saliera, orando por lo que estaba ocurriendo. El ofrecimiento del incienso era una de las ocasiones más solemnes de todo el ritual diario que se hacía en el tabernáculo o en el templo. Y mientras Zacarías está ofreciendo el incienso, la Biblia dice que se le aparece un ángel y Zacarías se turba, se asusta, pero el ángel le dice: no temas, tu oración ha sido oída. Ahora, no tenemos claro cuál fue la oración exacta que Dios escuchó, porque algunos eruditos piensan que la oración que el Señor escuchó era el clamor de él y de su esposa Elizabeth por la venida del Mesías, por el cumplimiento de las promesas del Mesías. Y entonces ahí le está diciendo Dios: ha llegado la hora, tu oración ha sido escuchada, llegó el momento de cumplir la profecía. Pero otros también creen que se puede estar refiriendo a una antigua oración de Zacarías pidiendo un hijo. Sabemos que no era una oración del momento, porque ya él entendía que estaba viejo, anciano. De hecho, la duda que tiene después con el ángel nos manifiesta que no estaba orando ya por tener un hijo. Pero pudo haber sido contestar una oración antigua entonces. El ángel le dice: llamará su nombre Juan, él será grande delante del Altísimo, será lleno del poder del Espíritu Santo, será un nazareo, no tomará vino ni sidra, y andará en el poder de Elías. Avanzará en el poder de Elías. Es decir, la palabra de Dios, la palabra del ángel certifica, comprueba que Juan el Bautista cumpliría parcialmente la profecía que encontramos en Malaquías de enviar a Elías antes del día grande de Jehová. Juan vendría a preparar el camino del Mesías, prepararía con su predicación a un pueblo, haría dispuesto a un pueblo para recibir al Mesías. Zacarías duda de esto, como ya lo dije, somos ancianos, ¿cómo puede suceder esto? Y el ángel le dice, por orden de Dios, que va a quedar mudo por su incredulidad hasta que nazca el niño. Él sale. La gente estaba ya preocupada porque duró más de la cuenta. Él sale y no puede hablar. La gente comprueba que ha visto una visión. Y él se va a su casa
Y tal como el ángel había prometido, Elizabeth sale embarazada. Dice la Biblia que se recluyó por 5 días en su casa. Le daba vergüenza qué va a decir la gente, una anciana como yo embarazada. De verdad que es algo que a veces causa cierta pena, pero era el cumplimiento de la promesa del Señor. El ángel visita 6 meses después a María. El mismo ángel Gabriel que visitó a Zacarías visita a María. Ahora le hace la promesa de que ella va a ser la madre del Mesías. Y saben que a mí siempre me ha llamado la atención esta historia, porque el ángel, perdónenme esta expresión, pero para hacerme entender mejor, metió en tremendo lío a María. Yo no sé, papá, mamá que me estás escuchando, si algún momento tu hija te llega y te dice, estoy embarazada, no está casada. Recuerda que María le dice, ¿cómo va a ser esto? Yo no estoy embarazada, yo no conozco varón, no estoy casada. Y el ángel le dice, el fruto que vas a tener será del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá, se posicionará de ti, y por eso el hijo que tendrás será llamado Hijo del Altísimo. Entonces viene tu hija y te dice, estoy embarazada, no estoy casada. Tú te puedes dar mano en la cabeza y le dices, no te preocupes, mamá, es del Espíritu Santo. Sería una historia difícil de creer, ¿verdad? Muy difícil. Y María tuvo que vivir con esto. De hecho, Mateo nos aclara que José, cuando supo la noticia, tampoco se la creyó y quiso dejarla en secreto para no difamarla. Y si no es porque el ángel interviene, José no hubiera casado con María. Así que el ángel mete en un lío a María, como lo dije, pero me encanta la respuesta de esta mujer. Con razón el Señor la escogió. Esta niña, sabiendo lo que enfrentaría, porque no sería fácil contar esta historia a su mamá, a su novio, ni a nadie, le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo tu voluntad. Hermanos queridos, qué bendición sería si cada uno de nosotros pudiera expresarse de esta manera delante de Dios. Aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, Señor, hágase conmigo tu voluntad. Qué lindo sería esto. Dice que María salió enseguida deprisa a visitar a Elizabeth cuando supo que estaba también embarazada. Eran parientes, y aquí es bueno aclarar, porque Elizabeth era de la tribu de Leví, María era de la tribu de Judá, según entendemos, y nos explica la Biblia, pero en algún momento, puede ser por la madre de alguna de las dos, tenían conexión de parentesco. Ella llega a la casa de Zacarías y en cuando saluda dice que el niño saltó en el vientre de Elizabeth. Y Elizabeth le dice, bendita eres, qué gozo es para mí que la madre de mi Señor haya venido a visitarme, y le explica lo que ha ocurrido. Y entonces María, llena del Espíritu Santo, eleva un canto de alabanza y de agradecimiento a Dios. Este canto es interesante porque María reconoce que ella necesita un Salvador en el primer versículo del canto. Así que María no es intercesora. María era una pecadora en el buen sentido de la palabra, como todos nosotros, débil, humana, pero hacía de Dios lo más importante, y por eso el Señor la escogió. Pero también necesitaba de un Salvador. Ella fue la primera beneficiada de ese Salvador que vino al mundo. Luego vamos a encontrar allí el registro del nacimiento de Juan. Cuando nació, los vecinos, los amigos querían colocarle como nombre Zacarías. Elizabeth dijo, no, se tiene que llamar Juan, porque así dijo el ángel. Y la gente le dice, bueno, pero si no hay nadie en tu familia con ese nombre. Y llaman a Zacarías. Zacarías pide dónde escribir y escribe, Juan será su nombre. Y al momento de hacerlo, dice la palabra de Dios que su lengua fue suelta, bendito sea el Señor, y empezó a alabar a Dios lleno del Espíritu Santo. Cada vez que el Señor haga un milagro en nuestras vidas, qué lindo sería que nosotros pudiéramos dedicar tiempo a alabarle. Qué bueno sería dedicarle tiempo a la alabanza. Hoy glorificamos al Señor porque sus promesas son ciertas en nuestras vidas.
Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, muchas gracias, porque al estudiar el capítulo número 1 de Lucas, disfrutamos de la verdad, Señor, de tu amor por esta humanidad. Ayúdanos, Señor, a abrazarte. Ayúdanos a aferrarnos a ti y gozarnos cada día de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos. Un feliz día para cada uno de ustedes.